Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, hola. Gracias por acompañarme una vez más en otro episodio de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a comenzar leyendo en el capítulo 8, si puedes ir abriendo tu Biblia. Capítulo 8, versículo 12, es donde vamos a comenzar en esta ocasión y leo para ti. Otra vez, pues, Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Mira, hasta este momento lo que llevamos de nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos visto que Jesús se ha descrito a sí mismo como vida, luz, pan y agua. Y esto es cierto hasta nuestros días. No solo fue una metáfora en los momentos en el que Jesús daba estos discursos. Es una realidad hasta nuestros días. Jesús es la luz del mundo. Él en persona es esa luz. Él y ningún otro fuera de Él es esa luz, porque solo en Él y por medio de Él brillan con absoluto resplandor los gloriosos atributos de Dios en medio del mundo. Pero como lo hemos visto en nuestro estudio y como también lo vemos a nuestro alrededor, no todos van hacia donde indica la luz. Hay separación, división de caminos. Algunos siguen la luz y muchos otros no lo hacen. Mira, Jesús ha hecho una afirmación majestuosa al decir y al referirse a sí mismo como la luz. Pero en respuesta, los fariseos le contestan: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Es decir, lo que ellos quisieron decirle fue: cuando te llamas a ti mismo la luz del mundo, no haces sino jactarte. Nadie confirma tu testimonio respecto a ti mismo. En consecuencia, no puede ser verdadero. Eso es lo que hay detrás de estas palabras y esta acusación de ellos contra Jesús. Pero mira lo que dice, continuemos versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Para corroborar el carácter verdadero de su propio testimonio, en contraste con el carácter falso de las afirmaciones fariseas, Jesús señala su origen y destino celestial. Lo vemos en el versículo 14 que acabo de leer. También su unión íntima con el Padre. Lo vimos también, versículo 15 y 16. Vemos, por ejemplo, en el 16, donde dice: Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Hace una referencia a esa unión con el Padre. Y el acuerdo perfecto entre su propio testimonio y el de su Padre, que lo vemos en los últimos dos versículos que leíamos, el 17 y el 18. En estos versículos a los que estamos haciendo referencia, vemos al principio en el 15 y 16 que él dice: Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió.
Mira, lo que Jesús quiere decir es esto: aunque carecen del conocimiento necesario para juzgar, sin embargo, están constantemente juzgándome. Lo hacen además de acuerdo con pautas terrenales, según la apariencia externa. Por otra parte, mi juicio es verdadero, genuino, real, porque no solo no es contrario a la voluntad divina, sino que es un juicio en el que se unen el Padre y el Hijo. Mira, cuando vemos en los versículos 17 y 18, donde dice: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Esto alude a pasajes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Números, capítulo 35-30, o también en Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 6, donde, por ejemplo, dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiese de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Según la ley de Moisés, a la cual se alude este versículo, cuando 2 testigos estaban de acuerdo, debían dársele muerte al hombre respecto al cual estaban de acuerdo. Se consideraba el testimonio como totalmente confiable, como base adecuada para una acción drástica. Desde luego que los testigos tenían que ser personas de confianza, no falsas o injustas. También esto se estipulaba claramente en la ley, en pasajes como en Deuteronomio capítulo 19, los versículos 16-19 nos hablan un poco acerca de esto. En comparación a lo que les dice Jesús, sin duda que el Padre y el Hijo son ambos confiables. Es un testimonio en el que los dos, Padre e Hijo, siendo cada uno de ellos un testigo confiable, están totalmente de acuerdo. Pero mira lo que dicen en el versículo 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mira, vamos versículo por versículo, estos versículos que acabamos de leer. Los judíos que habían repudiado el testimonio del Hijo ahora también repudiaban el testimonio del Padre. Ellos le dicen a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Estas palabras probablemente fueron acompañadas de un gesto de desdén. Indican claramente que la enseñanza de Cristo respecto al Padre había caído en oídos sordos. Como diría el comentarista William Hendrickson, los fariseos estaban dedicados a la actividad más peligrosa que se da entre los hombres. Estaban endureciendo el corazón. Este endurecimiento produce ceguera e ignorancia total. En consecuencia, respondió Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. La única forma de llegar al Padre es por medio del Hijo. Y Jesús se los está indicando a través de estos versículos que estamos estudiando. Versículo 20 nos dice que estas palabras las habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mira, nomás por darte una referencia por lo que nos dice este versículo 20. Frente al muro del patio de las mujeres había 13 cofres en forma de trompeta en los que el pueblo depositaba sus donativos para diferentes causas. En consecuencia, a este patio a veces se le llamaba la tesorería. Jesús enseñaba ahí, en la proximidad inmediata de la sala en la que el Sanedrín tenía o solía tener sus sesiones. Y aunque es posible que este augusto cuerpo tan hostil a Jesús pudo casi oír el eco de su voz, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mira, este versículo 21 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán,
pero en sus pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy y ustedes no pueden venir? Mira, debido a la forma burlona en que los judíos habían tratado el testimonio de Jesús, Jesús vuelve a proclamar su condenación. Dice de nuevo lo que había dicho anteriormente en el capítulo 7, versículos 33, 34. Esto lo vimos en el episodio anterior. Esta idea ya la había dicho una vez anteriormente, y es justamente que a donde Él va, ellos no pueden ir. La idea a la que Jesús se refiere indica su partida hacia el Padre, y Él les dice, en sus pecados morirán. En la muerte no experimentarán consuelo ni paz de ninguna clase, solo tenebrosa desesperación. Aquel que han rechazado no estará presente para ayudarlos en su necesidad. La ira de Dios cae sobre ellos, caerá sobre ellos, y es lo que Jesús les está diciendo. No pueden ir donde Jesús va, porque Jesús va con el Padre. Y ellos, al rechazar a Jesús, rechazan al Padre. Y quien rechaza al Padre tiene condenación. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Mira, versículo 22, retomándolo, este versículo que acabo de leer. ¿Acaso se matará a sí mismo? Esa es la pregunta que ellos tenían en mente, que pone en total evidencia que no están entendiendo las palabras de Jesús. Los judíos ante estas palabras actúan como si ni siquiera hubieran oído las palabras de Jesús referente a ellos. Comentan solo la última parte de sus observaciones, es decir, respecto a los planes de Jesús para sí mismo, que pronto iría a un lugar al que ellos no pueden ir. Y con burla preguntan, ¿acaso se matará a sí mismo? Mira versículo 23 y 24. Jesús continúa, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿No os dije que morirán en sus pecados? Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Mira, esta respuesta de Jesús sirve tanto como continuación del versículo anterior como una respuesta adecuada a la pregunta burlona de los judíos. Lo que Jesús quiere decir es que los pensamientos y motivos de estos judíos estaban inspirados en su maldad y los suyos, hablando de Jesús, en el cielo, donde Él pertenece. Jesús entonces repite las palabras del versículo 21, morirán en sus pecados. Versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les contestó, lo que desde siempre les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Una vez más, como en el versículo 22, los judíos actúan como si no hubieran oído las observaciones de Jesús respecto a ellos mismos. Probablemente creen que la mejor defensa es atacarlo, y lo atacan con una expresión de burla y ridículo. ¿Tú quién eres? Y Jesús les dice lo que desde el principio les he dicho. Y muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Es evidente que Jesús no va a dejar que se desvíe su argumento. Responde a su pregunta burlona en forma directa y breve. La pregunta de ellos, ¿tú quién eres?, no solo era perversa, también era totalmente inoportuna y superflua, porque Jesús les había venido diciendo todo el tiempo quién era Él. En consecuencia, pasa de inmediato a decir, todavía no he terminado con ustedes. Mira, la idea completa de este versículo es,
Tengo muchas cosas que decir respecto a ustedes y juzgar, pero a pesar de su vehemente rechazo y de sus manifestaciones de incredulidad, lo que yo digo es verdadero, porque el que me envió es verdadero, y lo que digo al mundo es lo que he oído de él. Estas son las palabras de Jesús, su respuesta a estas burlas y a este continuo cuestionamiento acerca de quién era él y su identidad, que en el fondo era una acusación que buscaba desacreditarlo y cuestionar que él no era una autoridad. Mira lo que dice el versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Aunque Jesús les había dicho a menudo a los judíos con lenguaje claro que el que enviaba a Jesús era el Padre, ellos no lo aceptaban. Mira, continúan estos últimos versículos que vamos a ver en este episodio. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mira, lo que Jesús les está diciendo aquí en otras palabras es: una vez que me hayan clavado en la cruz, se les abrirá la mente a la terrible verdad de que yo soy en realidad lo que he dicho que soy. Porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús testifica de su unión íntima con el Padre. Este no le ha dejado solo, y Jesús está ahí en ese momento para cumplir los planes y propósitos de su Padre. Y mira esta lucecita que se enciende a través de estos versículos donde hemos visto antagonismo, enojo, endurecimiento de corazón, estas palabras duras contra Jesús. Se enciende esta lucecita en el versículo 30, que a pesar de todas estas personas cuestionando a Jesús, mientras él hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Es decir, durante el desarrollo del discurso, comentaban los versículos precedentes, unos y luego otros llegaron a convencerse de que Jesús era lo que decía ser. Mira, el significado de Cristo como luz indica que en medio de un mundo oprimido por el pecado, expuesto al juicio y necesitado de salvación, el género humano en todos sus aspectos, tanto judíos y gentiles, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos, pobres, libres, esclavos, tú y yo, Jesús es la fuente de la iluminación de los hombres para la salvación eterna. Seguir la luz, es decir, seguir a Cristo, significa confiar en Él y obedecerle. Significa creer en Él y por gratitud guardar sus mandamientos. El hombre debe seguir la dirección de la luz. No se le permite trazar su propio curso a través del desierto de esta vida. Trazar tu propio curso a través de este mundo es justamente lo que te ha llevado a estar lejos de Dios. Es justamente lo que hace el hombre y la mujer sin Cristo. Entonces Dios a través de Jesús nos dio la luz, pero no todos van hacia donde indica la luz. Hay separación, división de caminos. Algunos siguen la luz, muchos otros no lo hacen.
En estos versículos vemos que los judíos y sus líderes están ciegos ante la verdad revelada delante de ellos. Sus corazones están endurecidos y no reciben nada de lo que Jesús les dice. Pero no caigas en la trampa de pensar qué malas eran estas personas, como si ellos no nos representaran a ti y a mí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado ciegas a las verdades reveladas de las Escrituras que nos confrontan y nos humillan? ¿Cuántas veces no hemos dejado nuestro corazón endurecer delante de Dios y hemos huido de la luz para que nuestras obras no sean expuestas? Tú que me oyes hoy, ahorita, es un buen momento para hacer una pausa y en oración ir a la luz y ponerte a cuentas con Dios. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.